36. Igualdad proporcional. El matrimonio no es una proposición 50-50. En cuanto se piensa como tal, se convierte en una lucha de poderes, llevando las insignificantes cuentas para asegurarse que uno no supere al otro. Si yo hago esto, entonces tú tienes que hacer aquello. He leído sobre contratos matrimoniales en los que cada tarea doméstica se asigna a uno o al otro. La esposa, por ejemplo, hace el desayuno, se asegura que los niños estén vestidos, alimentados y sus útiles escolares listos, que los niños tengan el dinero para el almuerzo, sus pases de bus, su ropa de gimnasio y así sucesivamente. Los martes y jueves, el esposo hace todo esto los lunes, miércoles y viernes. La esposa cocina la cena los lunes, miércoles y viernes. El esposo los martes y jueves. Los fines de semana se organizan de acuerdo con la cantidad de trabajo fuera de casa que se debe hacer. ¿Quién tiene la mayor cantidad de tareas extra durante la semana? Y así sucesivamente. ¿Te imaginas sentarte los sábados para sumar los puntos? ¿Te imaginas llamar a dicho acuerdo un matrimonio? ¿Podría ser algo más que una sociedad de negocios? Pero algunos lo llaman libertad o madurez. ¿Cuál debe ser entonces el porcentaje? Esta es una pregunta equivocada. Si fueran coherederos de la herencia de una tía abuela, podrían preguntarse eso, pero es de la gracia de lo que estamos hablando, la gracia de la vida. Sus igualdades han sido delimitadas, igualmente pecadores, igualmente responsables, igualmente necesitados de la gracia e igualmente objetos de esta gracia. Ahí es donde termina el asunto de 50-50. Asumen la vida como esposo y esposa y comienzan a entregar sus vidas, no como mártires, no como alfombras o ascetas haciendo una apuesta especial por la santidad, sino como dos amantes que han necesitado y recibido la gracia y que saben perfectamente que van a seguir necesitando y recibiendo cada día que vivan juntos. Hay un gran alivio en no tener que ser iguales. El hogar es un lugar donde se nos debería permitir ser diferentes, donde todos conocen las diferencias de los demás y saben, por lo tanto, que son las diferencias las que hacen que el hogar funcione. Pero diferencias es realmente la palabra incorrecta. Tal vez la idea de Aristóteles sobre la justicia explica lo que quiero decir. Él llamaba justicia a la igualdad proporcional. Es decir, la justicia es el arte de distribuir cuidadosamente partes equitativas de honor, poder, libertad y similares a diversos rangos de una jerarquía social arreglada, y cuando la justicia tiene éxito produce una armonía en las diferencias. No discutiré la validez política de la definición de Aristóteles. Debe haber funcionado en su época y en otras épocas desde entonces, pero ese es otro mundo, un mundo en el que los cristianos tienen que vivir y participar, pero no necesariamente funciona en línea con el cristianismo. Sin embargo, un hogar cristiano es un mundo en sí mismo, un microcosmos que representa, al igual que la iglesia también representa, la jerarquía del cosmos mismo. Este sí puede funcionar bajo los lineamientos cristianos. Esa frase, partes equitativas, es suficiente para poner los pelos de punta. ¿Quién califica y distribuye esas partes? Claramente lo tiene que hacer alguien. Debe haber autoridad para hacer esto. Éramos 6 los niños en el hogar donde crecí, cubriendo un rango de edades de 16 años. El mejor dormitorio, que era el único que tenía un baño propio, pertenecía a la esposa de mi abuelo, que vivió con nosotros durante 8 años. Cuando murió, ese dormitorio se convirtió en el de mis padres. La mejor silla en la sala, la que tenía una lámpara y una butaca para los pies, era de mi padre. Él se sentaba en un extremo de la mesa del comedor, mi madre se sentaba en el otro. Los niños de 4 años tenían trabajo que hacer, al igual que los de 20 años, pero estaba cuidadosamente distribuido. Los más pequeños se encargaban de la basura, los grandes cocinaban, cortaban el césped, planchaban y pintaban la casa. Las niñas sabían cuál de esas tareas eran suyas y los niños sabían cuáles eran las de ellos. Las niñas hacían la mayor parte del lavado de trastes, pero los 4 niños por turnos los secaban y los guardaban. Mi madre cocinaba enormes cantidades de comida buena y sencilla. Por lo general, había para repetir para los que querían repetir, pero a mi madre de alguna manera nunca le interesaba repetir. Ocasionalmente había quejas de injusticia de ¿cómo es que él no tiene que hacerlo? Y ese tipo de quejas. La idea de justicia de mi hermana, si sobraba una galleta en el plato, era ¿alguien quiere esta más de lo que yo la quiero?
Si había algo que mi padre llamaba disputa entre los niños, se les citaba por separado para testificar. En el momento en que el demandante comenzaba con un bueno, él se le paraba. ¿Qué hiciste tú?, era la pregunta. Yo solo quiero escuchar lo que tú hiciste. A veces esto resultaba en el testimonio desvaneciéndose por completo y los cargos siendo retirados. Esa justicia doméstica se basaba en la autoridad del hogar. En el matrimonio, si dos personas maduras se aman, todo este asunto de autoridad es casi completamente un entendimiento tácito. Probablemente podría contar con los dedos de una mano. Quizás con un solo dedo las veces en mis propios matrimonios, cuando esto se convirtió en un problema consciente. Cuando lo fue, por supuesto, yo debía recordar que los límites habían sido definidos, no por mi esposo, sino por Dios. Yo era la que originalmente fui creada para hacer ayuda, no como una antagonista.